Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Ya creo que estamos todos adentro, sí. Sí. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda charla de segunda edición de este curso con el doctor que ya les presenté a todos, a Eduardo Scheines, quien no fue presidente porque no quiso, pero sí fue maestro de la reumatología argentina y de Parlar. Y bueno, como siempre, un gusto, y yo más que nada estoy acá no solo para conocerlo, sino para descontracturar un poco el curso y tratar de que se animen a que esto sea más fluido, porque Eduardo ha tenido la delicadeza de pasar este curso a lo virtual, en el cual no estaba convencido, pero de a poco se ha ido adaptando, como todos, a esta pandemia, y hemos logrado que no solo haga el primero, sino este segundo, y si Dios quiere y nos ayudan, también un tercero. Así que, bueno, y veremos cuánto dura esto. Así que la idea es que ustedes participen, levanten la mano o manden por chat. Yo voy a leerles la pregunta a Eduardo cuando ustedes me la formulen. Y ya saben, si es sobre una placa en especial, háganlo instantáneamente a la pregunta. Y si no, cuando Eduardo termina, le hacemos todas las preguntas que queden. Pero no se queden con dudas. Así que adelante. Bueno, muchas gracias, César. Gracias por la presentación como maestro y no como presidente, que me cabe mejor eso que el de presidente. Presidente, te cabe muy bien a vos. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes que estén ahí, y bueno, vamos a tratar de hacer algo ameno, entretenido y que les resulte útil. Y lo que dijo César es fundamental, la participación. Recuerden que me pueden interrumpir en el momento que ustedes consideren necesario, y si no, les formulan las preguntas y al finalizar César me las hará. Por otro lado, sé que alguien de ustedes envió algunas placas, así que creo que los vamos a dejar para después, para poder enriquecer esto. O sea que ustedes están, digamos, ustedes pueden traer las placas que ofrezcan dudas o que les resulte interesante, y se las pasan ahí a Roberto, que él después, bueno, las pasa y nosotros las discutiremos. Bueno, vamos a poner la presentación. No, primero tenemos que poner... ¿Ven ahí? No todavía. No. A ver, un segundo. Un segundo y... que me aparezca... Ahora... A ver... Ahí vamos. Muy Ahí bien. van. Sí, perfecto. Bueno, Ponela en presentación y listo. ahí estamos. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, continuando con este curso virtual, el día de hoy vamos a hablar de la radiología en artritis reumatoidea, que es uno de los temas más importantes, más trascendentes, por la frecuencia, por la importancia que tiene esta patología en nuestra especialidad, y posteriormente, como ustedes ven, vamos a ir tocando los otros temas. Mucho de lo que hablamos hoy de artritis reumatoidea ya fueron inclusive hasta diapositivas pasadas en la charla anterior, o sea que vamos a ir repitiendo muchas cosas simplemente para fijar conceptos, que es lo que más me interesa. Como ustedes saben, las lesiones radiológicas en la artritis reumatoidea habitualmente son bilaterales y simétricas, y debemos buscar un aumento periarticular de las partes blandas, debemos buscar la osteopenia periarticular, el estrechamiento o pinzamiento del espacio articular, que recuerdan que habíamos dicho que era regular y uniforme, y las erosiones marginales.
Estos son los elementos más característicos de esta patología. Por supuesto que también vamos a encontrar otras cosas, como por ejemplo una mínima, y recuerden, mínima esclerosis subcondral. En ocasiones podemos encontrar una reacción osteofítica, a lo cual vamos a llamar osteoartritis secundaria. En aquellas patologías que se hayan iniciado en la edad juvenil, o sea, antes de los 16 años, podemos encontrar o buscar las alteraciones de crecimiento. Y por último, en las patologías que no han sido o bien tratadas o diagnosticadas en forma precoz, podemos encontrar las temidas alteraciones de la alineación articular, o sea, eso que va a dar las deformidades, que nada mejor tratar las deformidades que evitarlas, la prevención. Entonces, repasamos también esto que corresponde, y alguien me había preguntado la vez anterior, ¿cuál es la lectura? A ver si encuentro esto, que un segundito, a ver si puedo buscar el color. A ver, ¿ahí se ve? ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver el láser doctor, este? se ve. Perfecto. Entonces, en esta lectura sistemática y meticulosa tenemos que buscar las partes blandas, la estructura ósea, el espacio articular y la superficie articular. En estos elementos es donde tenemos que encontrar todo como para poder hacer un diagnóstico correcto. Ustedes saben también que la localización de las lesiones articulares en la artritis reumatoidea son fundamentalmente en carpos y tarsos, metacarpos falángicas y metatarsos falángicas, en las próximas interfalángicas. Es muy raro encontrar en distales, y este ya es un concepto para dejar, esto es en las distales cuando lo encontramos es porque ya tiene mucho compromiso en carpos, en metacarpos, en próximas, y recién ahí también podemos encontrar compromiso en distales interfalángicas. También podemos encontrar alteraciones en caderas y rodillas, hombros, codos y columna cervical. Es muy raro, salvo excepciones a nivel de las uniones interapofisarias, es muy raro, les decía, encontrar en columna dorso-lumbar alguna lesión que nos permita inferir el diagnóstico de artritis reumatoidea. Entonces vamos a las partes blandas, y en las partes blandas podemos encontrar precisamente en artritis reumatoidea esto, que es el aumento localizado periarticular o yuxtaarticular. Esto es un elemento clave en el diagnóstico porque muchas veces es lo único que podemos encontrar, sobre todo cuando es una artritis reumatoidea que lleva pocas semanas o algún par de meses de evolución. Recuerden también, de paso, que la inflamación de partes blandas en todo el dedo, la dactilitis, eso es más para artritis psoriática, como vamos a ver el próximo lunes. Y la artritis reumatoidea también, aquellas que llevan una evolución muy mala, que tienen mucho tiempo de reposo por desuso, se puede encontrar una atrofia muscular, y ahí vamos a encontrar una disminución generalizada de las partes blandas, que no es propio de la artritis reumatoidea, es común a cualquier patología que requiere de un reposo prolongado. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es esta tumefacción periarticular o en uso de partes blandas, acá localizado bien a nivel de las próximas interfalángicas. Fíjense que prácticamente están todas las próximas interfalángicas con esta tumefacción en uso, en forma bilateral y simétrica. Entonces, si uno habla de una tumefacción de partes blandas, periarticular, localizada a nivel de las próximas interfalángicas, es casi un sello que le vamos a poner de que este paciente tiene una artritis reumatoidea. Y yo acá no estoy viendo ningún tipo de erosiones, no estoy viendo otra cosa, pero con esa tumefacción periarticular, bilateral y simétrico, el primer diagnóstico a pensar sin ningún tipo de duda es una artritis reumatoidea. Esto con más aumento, para que vean bien cómo la pancita lo hace a nivel de la articulación periarticular.
De paso estoy mirando que esta próxima interfalángica también tiene un pinzamiento regular y uniforme, lo cual confirmaría más aún este diagnóstico. Vemos acá, y este es un paciente que se los comento, es un paciente que me llega derivado por su médico clínico, que tiene una tumefacción de partes blandas en una próxima interfalángica, y fíjense que la contralateral no tiene nada. O sea que acá estamos hablando de un compromiso unilateral, por supuesto asimétrico, y esto no es lo mismo que lo anterior. Esto puede ser una artritis de cualquier tipo, probablemente sea también una artritis reumatoidea, pero a mí con esto no es lo mismo que la anterior. Yo con esto, en principio, hablaría de una artritis, no pondría el apellido, pero que sí, esto es una inflamación articular. Podrá ser algún tipo de compromiso infeccioso, inclusive, podrá ser algo traumático, pero no es lo mismo que ser bilateral y simétrico como la anterior. Recuerden pararme donde consideren, porque me interesa que queden claros todos estos conceptos. Y recuerden que la charla es para ustedes, para que aprendan y fijen conceptos, y no es para mi lucimiento, ni muchísimo menos, ¿sí? Yo tengo una duda, doctor, perdón. Sí, por favor. Antes inclusive que la osteopenia Un poquito más fuerte Más porque... fuerte, Fernando, por Perdón. favor. Sí. ¿Se escucha ahí? Sí, Ahí, ahí perfecto. Bien, con respecto a lo anterior, inclusive esta tumefacción de partes blandas, ¿se puede ver sin la osteopenia en banda? Claro, perfecto. Muy buena pregunta y estaba esperando eso. En realidad, si uno sigue la cronología, tanto la tumefacción de partes blandas como la osteopenia yuxtaarticular pueden ser muy equiparables en el tiempo de aparición. Sobre todo cuando no hay otro tipo de daño. Muchas veces ocurre que ya después de un cierto tiempo de evolución podemos encontrar osteopenia yuxtaarticular, podemos encontrar tumefacción de partes blandas y podemos encontrar erosiones. Lo que yo estoy resaltando es cuando está esto como único elemento semiológico radiológico para ir pensando en el diagnóstico. Y si me permiten, es como que una erosión mata un pinzamiento. Un pinzamiento mata a una tumefacción de partes blandas. Y una tumefacción de partes blandas está ahí a la par de una osteopenia yuxtaarticular. Con esto quiero decir que vos no vas a hablar de una poliartritis con pinzamiento, sino que vas a hablar de una poliartritis erosiva. Entonces, cuando hay erosiones, todo lo anterior pierde jerarquía. Es la erosión la que está marcando el pronóstico. Porque yo de una tumefacción de partes blandas como esta, puedo revertirla. Si yo doy antiinflamatorios o, bueno, cualquiera de las drogas que ustedes conocen muy bien, yo puedo revertir eso. Pero de una erosión, yo diría que en el 99% de los casos, eso para atrás no vuelve. Entonces, es muy importante tu pregunta porque puede coexistir o no, y vamos a ver ahora lo que es la osteopenia yuxtaarticular para aquellos que todavía no lo tienen muy presente. Entonces, seguimos con las partes. ¿Está bien, Fernando? Sí, ¿Respondo? muchas gracias. ¿Sí? Una pregunta, Entonces, Edu. ¿Esto sí. tiene relación con el tiempo, digamos, en el sentido de, se puede decir que si un paciente no erosionó dentro de los 2 años, no va a erosionar? No, de ninguna manera. O sea, sabemos que la artritis reumatoidea evoluciona por brotes, sabemos que, por supuesto, cuanto más tiempo de evolución tenga ese paciente y sin erosiones, es más difícil que lo hagan, pero de ninguna manera yo puedo aseverar que en un cuarto o quinto brote de su enfermedad no pueda llegar a ser una erosión que antes no la había hecho. O sea, cuando un paciente tiene una artritis agresiva, las erosiones en general aparecen dentro del primer año, a lo sumo dentro de los 2. Si no lo tiene dentro de ese periodo, y bueno, es más difícil que lo haga porque yo estoy suponiendo que esa artritis no es tan agresiva. O sea que yo te podría responder al revés. Si en el primer año, los primeros 6 meses, tiene erosiones,
ya sin duda ese paciente va a tener una artritis agresiva y por lo tanto el tratamiento va a ser completamente distinto a aquel que todavía no lo tiene después de varios años de evolución. Está bien. Bien, seguimos con las partes, ahora sí, de la estructura ósea. Habíamos comentado que podía haber un aumento de las partes óseas o una disminución. El aumento se expresaba desde el punto de vista radiológico como imágenes radiodensas, imágenes blancas, y la disminución como una osteopenia, o sea, imágenes radiolúcidas negritas. Y de esto, para la artritis reumatoidea, lo que más nos interesa es la osteopenia yuxtaarticular o localizada o periarticular, que esto es también propio de la artritis reumatoidea. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos y a ver si, Fernando, esto te lleva a más claridad de lo que preguntabas. Acá tenemos esta osteopenia yuxtaarticular. Ustedes recuerdan lo que era lo que habíamos visto en partes blandas. Si quieren puedo volver. Por ejemplo, acá, miren que acá no hay ningún tipo de osteopenia. Esto acá lo único que estamos viendo es la tumefacción de partes blandas, pero el hueso es parejo a lo largo de toda su longitud. En cambio, acá estamos viendo esta imagen radiolúcida, esta imagen negra, que suele verse fundamentalmente a nivel de metacarpofalángicas y de próximas interfalángicas. Acá se ve muy bien a nivel de metacarpofalángicas, también se puede ver en carpos. Y como antes les decía, es muy raro encontrar a nivel de distales interfalángicas. O sea que si ustedes tienen que buscar la osteopenia yuxtaarticular, siempre búsquenla a nivel de metacarpofalángica. Por supuesto que lo van a buscar en toda la placa, pero es a ese nivel donde suele estar presente más que en otros sitios. Este es otro ejemplo de una osteopenia yuxtaarticular y lo traigo porque esta es una paciente que llevaba muchos meses de evolución con artralgias, solamente artralgias, y su médico, creo que era un médico de familia que la veía, bueno, no encontraba nada y me la envía con esta placa, y cuando yo veo esta placa, más allá de que tiene algún pinzamiento, pero tiene esta osteopenia, ustedes ven la diferencia entre la estructura ósea de la diáfisis, de la metáfisis, con respecto a las epífisis. Esto es mucho más radiolúcido. Entiendo que a veces no es tan sencillo y por ahí uno ve un poquitito más negra algo y dice, ah, bueno, tiene una osteopenia yuxtaarticular. Si es en una sola articulación, a veces puede depender de que un dedo estaba más en flexión, en fin, hay que tener cuidado. Pero cuando es así, localizado en todas las metacarpofalángicas, yo no tengo dudas que esto es un proceso inflamatorio. ¿Y por qué digo esto? Porque la osteopenia, vamos a ver esta, es otro ejemplo de una persona que fue considerada con radiografía normal con esto, y nosotros, a los ojos de un reumatólogo, esto no puede pasar de ninguna manera desapercibido, esto no es radiografía normal. Y les decía que la osteopenia yuxtaarticular es la expresión de la inflamación de la articulación. O sea que la articulación está compuesta no solo por el cartílago, que nos va a dar después el pinzamiento, no solo por esa epífisis donde vamos a encontrar las erosiones marginales, sino todo el hueso subcondral forma parte. Y el hueso subcondral se afecta y esa es la expresión de la inflamación en el hueso que está inmediatamente por arriba o por debajo del cartílago. De ahí el término subcondral. ¿De acuerdo? Fíjense que acá no hay otro elemento, no hay otras cosas, y esa osteopenia yuxtaarticular a mí no me ofrece ninguna duda de que es un paciente que tiene una artritis reumatoidea. Tenía reactantes de fase aguda normales, tenía, creo yo, que un factor reumatoideo prácticamente negativo, títulos muy bajos, pero con esto a mí no me cabe ninguna duda. Y no es otro tipo de artritis, no es una artritis psoriática, por ejemplo, ni es una gota, que podrían ser las otras artritis inflamatorias. Esta osteopenia yuxtaarticular es muy vinculable a una artritis reumatoidea. Bien,
Vamos entonces al espacio articular, vamos a dejar de lado todo esto que lo dimos en la charla anterior, pero saber que el derrame articular en las artritis reumatoideas muy precoz puede llegar a dar un ensanchamiento, un verdadero ensanchamiento. Para eso hay que tener los ojos muy entrenados, porque ese ensanchamiento es muy sutil, se produce precisamente por esa sinovitis que provoca una distensión de la cápsula articular, y eso se ve muy rara vez, y se puede ver en una articulación, es muy raro encontrarlo en forma bilateral, simétrica, en varias. Pero es uno de los elementos que uno podría llegar a ver. Pero lo que más me interesa de esto es el pinzamiento, el estrechamiento. El estrechamiento regular y uniforme. Ese estrechamiento que es propio de los procesos inflamatorios, a diferencia de los procesos degenerativos donde el pinzamiento es irregular. Entonces estamos entrando en uno de los dos elementos fundamentales para poder evaluar desde el punto de vista radiológico a un paciente con artritis reumatoidea. ¿Y por qué digo esto? Porque como ustedes habrán leído, existe un score radiológico, el score de Sharp, modificado por Van der Heide, que precisamente evalúa ese pinzamiento articular y las erosiones. Son los dos elementos que toma en cuenta, que les pone un número, les pone un valor, y ese va a ser el score famoso de Sharp-Van der Heide, que es bastante complejo, pero es muy ilustrativo. Se utiliza mucho en los trials, no estoy diciendo que lo hagan en el consultorio con un paciente para verlo en 20 minutos a lo sumo y empezar a mirar en la radiografía cuánto mide el espacio, si tiene las erosiones, qué profundidad tienen, pero sepan que esto justamente se utiliza como elementos fundamentales para la evaluación y evolución de un paciente con artritis reumatoidea. Estas placas las vimos la vez pasada, pero las repito para que vean lo que es el pinzamiento regular y uniforme a nivel de esta articulación coxo-femoral. Recordar que se mide desde la inserción del ligamento redondo hacia la parte externa. Los 2/3 externos es lo que sirve. Pinzamiento regular y uniforme. A diferencia, bueno, este es otro paciente, perdón, esto es un pinzamiento, perdón, esto es una radiografía normal y esto es un pinzamiento que es muy, yo diría, difícil de ver para los ojos del que comienza a ver, pero esto no es ninguna ciencia, por eso les decía que la lectura radiológica es fácil si uno está entrenado, y para entrenarse hay que practicar la lectura. Entonces, me gustaría saber si ustedes están de acuerdo en que este espacio articular es distinto a este, o sea, que este está disminuido respecto al otro. ¿Todos lo ven? Si alguien no lo ve, duda, por favor, sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. O sea, cuando uno hace estos talleres presenciales, yo no hablo, ustedes hablan y ustedes dicen lo que ven. Entonces, por ahí, alguna vez, con una placa semejante, alguien dijo, tiene un aumento del espacio articular, en vez de decir que tiene una disminución. Pero eso no está mal, no es un error. Con el tiempo, ustedes van a ver, después de ver 200 radiografías panorámicas de pelvis, van a ver lo que es el espacio normal, y lo que es el espacio, entonces, patológico. Vean ustedes esto, que también es un pinzamiento, pero es irregular. Fíjense que acá, a nivel bien externo, prácticamente no hay luz, y acá todavía conserva una luz. Esto es un pinzamiento irregular de un paciente que no tiene una artritis reumatoidea como la anterior, sino que tiene una osteoartritis de cadera. Patologías, como ustedes saben, absolutamente distintas, y por lo tanto con una terapéutica absolutamente distinta. Vemos una disminución del espacio articular. Prácticamente, si ustedes observan, esto es pinzamiento regular, uniforme, pero lo que tiene de interesante esta placa, muy interesante, a ver si me lo dicen ustedes qué ven de interesante, yo me callo, yo escucho.
¿Qué ven de interesante? Y los voy a limitar más para... Miren solamente las 4, la segunda, tercera y cuarta, quinta metacarpofalángica. Miren esto nada más y díganme qué es lo que ustedes notan. ¿Qué es lo que ustedes ven? Y que la segunda y la tercera están pinzadas, pero la cuarta y la quinta no. Bien, o sea que estas dos están pinzadas, estas no. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar su visión, su observación? No estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de observar. Que acuérdense que Bueno, aparte se ve una erosión en la segunda metacarpofalángica, exacto. perfecto, Ahí, justamente. muy bien. ¿Qué más? Y se ve Y como... después, No, dale. sí, la cuarta y la quinta también tienen una osteopenia yuxtaarticular que no está Sí, presente en la segunda tal y en la cual. tercera. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Algo de aumento de partes blandas, sobre todo en tercer dedo. Yo digo solamente esto, para no irnos por acá, pero es cierto lo que vos decís, Carolina, pero yo estoy refiriéndome solamente a esto. ¿Ven algo que les llama la atención, aparte de lo que dijeron que es correcto? Bueno, muy bien. Lo que tiene de interesante esta placa es que yo les hablé de que había distintos grados en ese score de Sharp-Van der Heide para medir el pinzamiento articular. Y si se fijan, esto es normal, esto está levemente pinzado, esto está más pinzado y esto está prácticamente anquilosado. O sea que en una misma placa, en un mismo paciente, tenemos todos los grados de pinzamiento articular. Y es cierto que acá hay una osteopenia yuxtaarticular que acá ya no lo hay. ¿Y qué les está diciendo eso? ¿Qué piensan? ¿Por qué cuarto y quinto tiene esta osteopenia yuxtaarticular y los otros no lo tienen? Ajá. Lo que dijimos hoy de que el proceso inflamatorio quizás es más precoz en la cuarta y quinta que en la segunda y tercera. Muy bien, no sé quién lo dijo porque no tengo la pantalla de todos, pero perfecto. Eso es una buena explicación. Fíjense entonces lo que veníamos hablando. Esto se ve que ha comenzado recientemente, por eso es que todavía no hizo este pinzamiento importante sumado a las erosiones que bien dijeron ustedes. Por eso esta epífisis está reabsorbida, nada que ver el tamaño de esta epífisis con, por ejemplo, esta. Entonces, muy bien, acá tenemos esa osteopenia yuxtaarticular que nos está hablando de que tiene menos tiempo de evolución que estas otras, y esta es la que más tiempo de evolución tiene, justamente porque tiene más pinzamiento, porque tiene más erosiones. Entonces, en una misma placa vemos los distintos grados de pinzamiento y también vemos la jerarquización. ¿Y cómo es esto de la jerarquización? Que a mí esto ya no me interesa mucho. No me interesa mucho esto, me interesa más esto. Si yo tengo que dar un pronóstico de este paciente, no lo voy a dar porque tiene una osteopenia yuxtaarticular, lo voy a dar porque tiene pinzamiento severo y porque ya tiene erosiones a nivel de esa segunda metacarpofalángica. ¿Todos de acuerdo? ¿Seguimos avanzando? ¿El nene qué dice? ¿Está bien? Yo le tengo una consulta, pero Sí. de un par de placas atrás, porque me quedé pensando y no me quiero quedar con la duda. Me Cuando parece usted muy bien. habló, Vos decidís qué placa y yo vuelvo. cuando habló cuando los pacientes tienen mucha sinovitis en una R precoz, que se pueden Sí. ensanchar los espacios interarticulares, Esto. Sí, sí. sí. Cuando hay mucho derrame que se ensancha, eso lo podemos ver, o sea, solo con verlo lo podemos decir, o tiene una medida específica, porque la No, visualización puede ser diferente para cualquier persona, pero claro, para yo decir justamente, certeramente sí, te si me entiendo. parece que sí. Sí, no, yo no me meto en las medidas porque las medidas es muy difícil, prácticamente nadie habla de eso, por eso es comparativo. Inclusive esta mujer holandesa, Van der Heide, perdón, ella misma pone distintos grados
pero no pone centímetros ni milímetros. Así que esto es comparativo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ese derrame articular en una artritis reumatoidea precoz lo vas a ver siempre y cuando las otras articulaciones estén con un espacio normal. Entonces, esa que puede estar inflamada, que seguramente va a tener también partes blandas aumentadas, vas a encontrar ahí sí ese aumento del espacio. Pero es muy, muy raro de ver. Yo diría que si al final del curso ustedes pueden llegar a ver eso, el próximo curso lo dictan ustedes. Porque ya tendrán el ojo muy, muy, muy entrenado como para hacerlo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Seguimos entonces. Y vamos por acá. ¿Esta la habíamos visto? No, esta no la habíamos visto. Esta es otro pinzamiento que tiene esta cuarta próxima interfalángica. Siempre estamos hablando de lo mismo. Regular, uniforme, tumefacción de partes blandas, periarticular. Vemos esta que también tiene una tumefacción de partes blandas. Y acá sí que no vemos una osteopenia yuxtaarticular. Con esto les quiero decir que no siempre aparecen todas las cosas, porque el paciente no lee, no estudia, no viene a estos cursos, entonces se presentan de maneras distintas. Por eso las excepciones, en realidad en medicina es lo habitual. Por lo tanto, no esperen encontrar todo exactamente, bueno, ahora tiene la osteopenia, ahora va a tener la tumefacción de partes blandas, ahora tendrá, no es tan así. Entonces, sí tienen que individualizar las lesiones, tienen que aprender a verlas. O sea, esto no puede pasar desapercibido. Y para eso tienen, si quieren, las otras que son normales. Pero esto no puede pasar desapercibido. Ese pinzamiento, aunque tenga todo el laboratorio absolutamente normal, a mí me está hablando de que tiene una artritis sin ninguna duda. Pasamos a algo más que el pinzamiento, que ya es la anquilosis. Fíjense, prácticamente los dos carpos, pero sobre todo este, tiene un carpo anquilosado, tiene un pinzamiento radiocarpiano muy importante, y la anquilosis. Anquilosis, recuerden, esta placa ya también la habíamos visto en la charla anterior, la anquilosis con el segundo, tercero, cuarto, quinto metacarpiano. Bueno, apago la máquina y te vuelve a conectar. Mientras vamos viendo esto con Fernando, que está... ¿Está bien? Papá, que se colgó internet. Bueno, Fernando, ¿qué nos mandaste? Mandé esta placa porque igual tiene muy mala calidad, era una foto vieja de un paciente que vimos en el servicio. No sé si alcanzan a ver bien las lesiones que tiene. Justo como era la clase de artritis reumatoidea, por eso la mandé. Es un paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea de larga data, aunque nosotros lo conocimos, todavía no tenía el diagnóstico, pero bueno, ya venía con síntomas de hacía varios años. Y lo interesante que me pareció era de que el paciente se había internado en nuestro hospital porque tenía un cuadro que parecía una enfermedad inflamatoria intestinal, y como no tenía el diagnóstico de artritis reumatoidea, estaba, digamos, el diagnóstico diferencial de por ahí tener alguna seronegativa, sobre todo por algunas lesiones que parecían de neoformación ósea marginal en algunas partes, pero bueno, finalmente después vino el factor reumatoideo SSP altos títulos y de hecho se comporta como una R, así que en realidad no había mucho... no hubo mucho problema para diagnosticarlo, pero bueno, la placa era muy florida, por eso la quería compartir con ustedes. ¿Y qué ves en la placa? Y en la placa tiene muchas erosiones en varias articulaciones, esta sobre todo es muy importante. ¿En qué? En la segunda interfalángica proximal de la mano izquierda, tiene mucha destrucción, ya tiene destrucción articular, mucho pinzamiento uniforme en las otras interfalángicas proximales y también en las metacarpofalángicas, con erosiones marginales. Y lo que nos llamaba la atención, en la mano derecha, en la quinta
metacarpofalángica, esta destrucción que tiene, digamos, erosiones marginales, con bueno, mucho pinzamiento, prácticamente anquilosada esta articulación, pero que como tiene este sobresalto marginal de la parte superior, nos hizo pensar un pencil en cap que por ahí se ve en artritis psoriásica, pero bueno, como pensábamos justamente en que podía ser una seronegativa, fue un dato que nos llamó la atención, pero bueno, es una R de larga data que puede presentarse así con mucha destrucción ósea. Edu. Aquí estoy. Ustedes pensaban que se iban a liberar de mí así nomás, ¿no? Pero no. No, te estábamos esperando. No, ya vi que me estaban engañando ahí, que estaban hablando por su cuenta. Sí, esto es o sea, estoy de acuerdo con lo que estabas mencionando, o sea, es una artritis reumatoidea de mucho tiempo de evolución, le falta para pencil, no tiene ni el pencil ni el cap, no. Y tampoco tiene, bueno, las distales interfalángicas que uno esperaría más daño para una artritis psoriática. Yo creo que este tipo de lesiones son más compatibles con una artritis reumatoidea, ¿sí? Inclusive con una desviación cubital que tiene acá a nivel del segundo metacarpofalángica, ¿sí? Claro. Yo lo que decía que por ahí nos generaba dudas, porque estaba la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, no tenía claro el diagnóstico de la R, pero bueno, ya después se hizo el diagnóstico y no hubo. Empieza como una enfermedad inflamatoria intestinal, Edu. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Que empieza como una enfermedad inflamatoria intestinal, sí, y después se transforma cuando ven las erosiones y después le viene la serología positiva. Sí. Y bueno. ¿Qué enfermedad inflamatoria? ¿Un Crohn? ¿Qué tenía? No, en ese momento tenía una pancolitis no específica. Digamos, especificada, claro. Sí, a veces también pueden coexistir, ¿no es cierto? Una enfermedad inflamatoria intestinal con una R, simplemente por frecuencia pueden estar asociadas. Pero no toda enfermedad inflamatoria intestinal con artritis es secundaria, o sea, es una espondiloartritis, sino que por ahí es una R. Era seropositiva. Sí. Títulos altos. Reumatoideo y CCP a títulos altos, sí. Bueno, muy bien. Me alegro que haya aprovechado. Bueno, si salgo de esto sin infarto es porque estoy probando mis coronarias. No es para tanto. Lo habíamos dejado acá, ¿verdad? En esto de la anquilosis, ¿sí? Sí. Esto lo habíamos visto y habíamos dicho que respeta la primer metacarpofalángica, o sea, la trapecio primer metacarpiano, se respeta precisamente porque es la que más se mueve, y esa que más se mueve es la que más va a propender entonces a los fenómenos degenerativos, a las risartrosis famosas. Este es un paciente que lo traigo muchas veces como ejemplo de que un pinzamiento regular y uniforme sobre una artritis no siempre corresponde a una artritis reumatoidea. Y en este caso era una mujer que tenía el antecedente de haber trabajado en su jardín y se había pinchado con una espina del rosal. Entonces tenía en realidad una artritis séptica. A ver, vamos a buscar con el color. Ahí estamos. Entonces esto, con una radiografía, uno no puede hacer un diagnóstico, pero sí, por supuesto, con un buen interrogatorio, un interrogatorio que tampoco requiere de tanta ciencia, es preguntarle, señora, ¿qué estuvo haciendo? Bueno, surge espontáneamente que se pinchó con esa espina, entonces lo primero a pensar ante una monoartritis, recuerden, siempre es un proceso infeccioso, que era lo que tenía esta señora, una artritis séptica. Y vamos entonces a esas erosiones que les mencionaba, que son muy importantes poder detectarlas y poder diferenciarlas de las otras patologías. Y recuerden, lo habíamos visto y ahora vamos a ver ejemplos que vimos la vez pasada, pero las erosiones intraarticulares marginales en esa zona desnuda, o sea, esa zona desprotegida, sin cartílago, eso es propio de la artritis reumatoidea. Y entonces vamos a ver los ejemplos de una erosión como esta, bien marginal. Fíjese, vamos a verla con mayor aumento, esta erosión típica
de artritis reumatoidea. ¿Por qué típica? Porque es una erosión en el margen. Al margen quiere decir que no tiene cartílago que la está protegiendo. Prácticamente no tiene esclerosis subcondral. Es una erosión en saca-bocado, bien mordida, y no tiene nada más que eso, y la localización a nivel de una próxima interfalángica, respetando totalmente distales. Entonces, si uno encuentra esta erosión marginal, sin esclerosis que lo rodea, localizado a nivel de una próxima interfalángica, estamos hablando de una erosión típica de una artritis reumatoidea casi con seguridad. A diferencia de esto, que esta erosión, con más aumento, es una erosión también marginal, está en el margen, no está en el centro, pero que tiene esta proliferación, este techo, esas orejas de ratón, como están descritas, localizado a nivel de una distal interfalángica, y decíamos que si la otra era una erosión típica de una artritis reumatoidea, esto es una erosión típica de una artritis psoriática. La localización también tiene mucha importancia. Si esto mismo lo hubiésemos encontrado a nivel de una próxima interfalángica, no descartaría una artritis psoriática, pero me haría dudar. Estando en una distal no me hace dudar nada, independientemente del laboratorio que tenga. Vemos otro tipo de erosión. Me gustaría que nos circunscribamos a esta tercera próxima interfalángica. Vemos la tumefacción de partes blandas, periarticular, en este caso acompañado de una erosión que va en longitud. Esta ya no es en saca-bocado, como vimos en la artritis reumatoidea. Esto es una erosión en longitud que es intra y yuxtaarticular. Quiere decir que está dentro de la inserción de la cápsula articular, pero también que excede en esa cápsula articular. Esto es una erosión típica de gota, de una gota tofácea. Ahora, esto con más aumento para ver exactamente esto que les decía. Fíjense que llega prácticamente la erosión hasta la metáfisis del hueso. La erosión marginal de la artritis reumatoidea era una erosión acá, bien en el margen, no hasta acá. Eso está claro. Si no está claro, me gustaría volver a esta imagen, para que lo fijen bien, la erosión típica de la R, la erosión típica de la artropatía psoriática con la proliferación, la erosión típica de una gota que excede lo que es lo intraarticular. Y fíjense en esta, con aumento, vamos a analizar esta cuarta próxima interfalángica. Si la descripción que yo les digo es, tiene un pinzamiento regular y uniforme y se observan erosiones marginales, estamos hablando prácticamente de una artritis reumatoidea, ¿o no? ¿O no? Son erosiones más, vamos a tomar esta erosión, es una erosión marginal, prácticamente sin nada por encima, o sea, sin la proliferación que veíamos en la erosión de la psoriasis. Entonces, esto es muy compatible con artritis reumatoidea. Pero resulta que este paciente tenía otros dedos y tenía otras lesiones. Y si se fijan, esta, que también es una erosión marginal, ¿qué se ve de distinto? ¿Qué les parece? Cuéntenme ustedes. Reacción perióstica. ¿Cómo? Tiene reacción perióstica. Sí. Reacción perióstica. Hay una proliferación ósea. O sea, proliferación como el que veíamos en la psoriasis, ¿decís? Sí. O sea, es lo mismo eso que esto, por ejemplo. Fíjense que acá viene el periósteo y acá hace esta proliferación, este techo. Volvamos a la que estábamos viendo, y acá no vemos eso, porque no vemos que acá el periósteo haga una cosa así, sino que es una cosa recta. Lo que estamos viendo es que esta erosión está rodeada de un halo de esclerosis, y eso es uno de los elementos distintivos precisamente para diferenciar muy bien lo que es una artritis reumatoidea de lo que no lo es. Cuando uno ve una erosión con esclerosis, nunca pensar en artritis reumatoidea.
y sí pensar, por supuesto, en una gota, que es lo que tiene este paciente. ¿De acuerdo? ¿Lo vieron, no? Si no, lo repetimos, porque esto de las erosiones me parece que es lo más difícil para diferenciar en los ojos que todavía no están muy duchos en esto, y es muy importante ver precisamente toda la placa, porque les insisto, si yo veo esto solo, el paciente lo más probable es que tenga una artritis reumatoidea, pero me estoy perdiendo esto otro. Entonces yo tengo que ver esas pequeñas diferencias o pequeñas grandes diferencias para poder, desde el punto de vista radiológico, hacer ese diagnóstico diferencial. Independientemente, sí, digan. No, perdón. O sea que la gota tiene dos tipos de erosiones, podríamos decir. Estas símil AR y, bueno, las otras más características. Sí, no diría similar R, porque esto no es similar Claro, R. no, me refiero a la localización, quizás. Ahora sí. Con Eso de que respecto a la sea. localización, sí. Con respecto al tipo de erosión, por eso yo entiendo que esto puede resultar un poco difícil de ver, pero fíjense que esto es una erosión con un marco. Grábense esta imagen, es una erosión con un marco. Tiene ese halo que lo rodea. Vamos otra vez a la de la artritis reumatoidea, y miren esto, cómo es una erosión sin nada. Fíjense que es como si la mordida de ratón me parece que le cabe perfecto. Viene en sacabocado, no tiene nada de proliferación. Esta es la erosión típica. Estoy de acuerdo con que a veces, como les decía antes, los pacientes no leen los libros y aparecen con erosiones que son difíciles de catalogar, o por lo menos en un principio hay que mirarlas con mucho detenimiento para ver bien de qué se trata. Entonces, si seguimos, recuerden esta, ¿sí? No, perdón, y en esa placa de la gota, que ¿tiene alguna relación temporal que la erosión sea más grande así vertical o que sea más chiquita así, similar a R? O sea, podemos decir que esta es más temprana y progresa la otra más grande. Yo diría que esto es una erosión que lleva mucho tiempo de evolución, pero es una erosión que me da menos miedo que este tipo de erosión. Claro. Este tipo de erosión habla de más destrucción, esto habla de más agresividad. Cuando aparece esclerosis, siempre sepan que la esclerosis habla de más tiempo de evolución, le ha dado tiempo al paciente para reaccionar ese hueso. Entonces, esclerosis, ya como términos generales, significa más tiempo de evolución. El hueso reacciona, y está bien que reaccione. Entonces, esta erosión, por eso les decía que esta me da menos miedo que esta otra, que es en extensión y por ahí sigue destruyendo todo el hueso. Claro. Recuerden que las imágenes de la gota atofasia crónica son imágenes líticas, muy destructivas. Bien. Doctor, en esa radiografía, en la anterior, perdón, porque esta, también, sí, en esa sí, porque yo también veo osteopenia en banda y veo pinzamiento también de las interfalángicas proximales, entonces me confunde mucho. Doctor, yo quería hacer una pregunta, justamente lo que estaba diciendo cuando opiné respecto a posiblemente esa proliferación ósea. Si estamos pensando, como usted dice, que es una gota, puede quedar en mí como un criterio de diagnóstico debido a que vimos primero como una artritis reumatoidea la anterior lesión, mientras no aclare los estudios, los laboratorios. Como que, a ver si te entiendo, como que esto sería una artritis reumatoidea, decís vos, y ¿sí? Que con el tiempo sumado a eso, sumado a eso el paciente está con un problema de gota. La verdad que me resulta difícil contestarte. Yo soy más de la teoría unicista y pienso que el paciente siempre tiene una sola patología articular y todo responde a lo mismo. Ahora, es cierto que se pueden sumar a veces dos patologías articulares distintas, pero ya te anticipo que si una gota se va a superponer con otra patología inflamatoria articular, sería más con psoriasis.
porque recuerden que la psoriasis, por la gran descamación que puede tener ese paciente, puede llegar a tener una hiperuricemia, y esa hiperuricemia desencadenar en una gota tofacia. Pero es muy raro ver gota sumado a artritis reumatoidea, por más que la prevalencia de ambas enfermedades es alta, ¿no? Si uno tiene en cuenta que el 1 o el 2% de la población general puede tener una artritis reumatoidea y prácticamente lo mismo, el 1 al 2% pueden tener gota, sería probable que coexistieran, y sin embargo existen varios trabajos que hablarían de que una enfermedad inhibe a la otra. Nos estamos yendo un poco de tema, pero bueno, sí. Pero me parece interesante para poder aclarar. Gracias, Sí. gracias, doctor. No, al contrario. Edu, ¿vos le pedirías a este paciente, le buscarías o le pedirías la placa de pie, de primera metatarso? Si ha tenido sintomatología, sí. La podagra no siempre existe en los pacientes gotosos. Es lo habitual, 70-75% de los pacientes gotosos tienen podagra. Pero hay un 20-25% que nunca lo van a tener y que aparece en otras articulaciones. Ahora, ¿O con esto ya te conformarías, digamos, a nivel...? A ver, para pasar en limpio, yo veo esto y lo único que digo, este paciente no tiene una erosión de una artritis reumatoidea. Y me planto ahí. Veo esto solo, sin el resto, me muestran este solo dedo y digo, qué raro, este paciente tiene un pinzamiento regular uniforme, tiene una artritis, y es una artritis erosiva. Qué raro que tengan los dos márgenes, que esto no es lo habitual en una R. Entonces yo veo esto solo y digo, muy raro para una artritis reumatoidea, muy raro. Veo esto solo y digo, esto no es artritis reumatoidea. Perfecto. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces seguimos, y acá tenemos otro tipo de erosión. Esta es la erosión central, ya no estamos hablando de margen, estamos hablando en el centro. Son todas las erosiones, vamos a tomar esta también. Es una erosión bien central, con la proliferación, con las alas de gaviota, de una osteoartritis erosiva. Veremos en varios lados. En esta también, en esta también. Ahora ocurre que esta tiene un pseudo ensanchamiento, el espacio articular está aumentado. Lo mismo ocurre en esta quinta próxima interfalángica de la mano derecha. Entonces a mí esto me hace un poco de ruido, y siempre el diagnóstico diferencial con la artritis psoriática corresponde. Cuando uno ve una OA erosiva que tiene un pseudo ensanchamiento, yo dudaría si no tiene también una artropatía psoriática. En este caso, y por ver toda la placa, si ustedes se fijan, tiene mucho componente erosivo bien central, bien central. Entonces predominan las lesiones con erosiones centrales y no las erosiones como la que uno ve en una artropatía psoriática. Pero está bien hacer ese diagnóstico diferencial en una distal interfalángica. Cuando uno ve esto, pensar si es una OA erosiva o es una artropatía psoriática. De todos modos, ya vamos a ver en la próxima la artropatía psoriática y vamos a volver a hablar sobre este tema que me parece trascendente. Si quieren, en esta otra placa también tiene mucha proliferación a nivel de la interfalángica del pulgar. Fíjense que la interfalángica del pulgar está fundamentalmente proliferada, son osteofitos. Y si, como vamos a ver, insisto, la próxima, van a entender que en la artropatía psoriática hay mucho compromiso, o muy frecuente compromiso, de la interfalángica de los dedos gordos, tanto de las manos como de los pies. O sea que yo empiezo a sumar, pongo en la balanza qué cosas radiológicas están a favor de OA erosiva, qué cosas radiológicas están a favor de artropatía psoriática, y me quedo o me inclino a pensar más para el lado de la OA erosiva. Bueno, acá tienen esto más localizado, focalizado. Acuérdense lo que habíamos visto del pseudoensanchamiento en la primera charla, se produce erosión con reabsorción de la epífisis distal de esta segunda falange, y eso es lo que da la imagen de un pseudoensanchamiento. Esa reabsorción de la epífisis da esa imagen. Bien,
Vamos a los quistes, y los quistes a veces no tienen absolutamente ninguna importancia. Un quiste subcondral, por ejemplo, que aparece acá, en el medio de la metáfisis, es muy, les diría, muy frecuente de encontrar en patologías cristálicas, en patologías metabólicas, pero es muy distinto si encontramos un quiste localizado acá en el margen. Recuerden que quiste es una cavidad recubierta de pared. Si esa pared se rompe, esta cortical se rompe, esto pasa a ser una erosión. Y eso es lo que se ve ya en una placa, en una posición oblicua, en este caso, porque acá por ahora es un quiste. Mientras no veamos rota ese periósteo, es un quiste. Lo mismo pasa con este otro paciente. Fíjense que acá también se acompaña de una tumefacción en uso, una tumefacción de partes blandas, periarticular, y este quiste. ¿Lo llegan a ver? Fíjense que el resto de la placa es prácticamente normal, no tiene nada. Pero tiene esto, bueno, del otro lado también tiene esta tumefacción de partes blandas. Pero esto es precisamente donde el quiste sí tiene importancia, porque está localizado en el lugar donde es frecuente que comiencen las erosiones en una artritis reumatoidea. ¿Vamos bien? Esto es una placa semejante a la que mostraron recién ustedes, pero esto es simplemente para mostrar lo siguiente. Mucho compromiso de carpo, mucho compromiso de metacarpofalángicas, mucho compromiso de próximas, y miren que las distales prácticamente están indemnes. Prácticamente están indemnes. Esto para ratificar una vez más que el compromiso de la artritis reumatoidea es fundamentalmente de carpos, de metacarpofalángicas y de próximas interfalángicas, y respetando habitualmente las distales. Ahora bien, alguien me va a decir, pero ¿qué pasa con esa interfalángica del dedo pulgar? Si recién dijimos que la interfalángica del dedo pulgar es más erosionada en la artritis psoriática. Pero bueno, otra vez más, yo estoy viendo todo su conjunto, y si yo veo mucha erosión con reabsorción en la interfalángica del dedo gordo, pero veo que las distales están bien, mi platillo, esa balanza, se inclina más a favor de una artritis reumatoidea, porque hay más elementos que para una artritis psoriática. ¿Dudas? ¿Seguimos? Chicos, ¿pudieron diferenciar bien las erosiones? Miren que eso es la clave. Miren que eso para mí es prácticamente lo que nos va a permitir hacer esos diagnósticos diferenciales, a veces sutiles, a veces son muy groseros, otras veces son pequeñas cosas que si uno sabe individualizar bien, sabe describir bien la erosión, dónde está localizado, si tiene o no proliferación la erosión, si tiene o no esclerosis esa erosión, eso es lo que nos va a diferenciar de los otros especialistas, de los clínicos, de los ortopedistas, ni que hablar, donde nosotros tenemos que tener mucha seguridad de lo que estamos viendo. Y para ver hay que entrenarse, ¿sí? Entonces, nadie va a dudar de que esto es una articulación que tiene un espacio articular normal, y estamos viendo que esto es un espacio articular anormal, o sea que esto está pinzado. Quizás si no tuviésemos la visión de lo que es lo normal, por ahí esto nos puede pasar como que sí, es normal. Acá tenemos la suerte de ver la otra articulación. O sea que estas cosas de observación, yo inculco esto, pero no se los puedo mostrar, son ustedes los que tienen que verlo. Bueno, esto es una placa de un paciente que tiene, ya les digo, fíjense, a ver, digan ustedes qué ven, digan ustedes. Vamos a hacerlos hablar un poco. Yo sé que me devoré un ratito con esto de la tecnología, pero bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les transmite esta placa? A ver, hablen los que no han hablado. No escucho ninguna chica, escucho varios... La parte de los carpos me parece que está bastante blanda la placa o poco penetrada. Perfecto. No lo puedo evaluar. Comparto
comparto totalmente. Las placas de los carpos no podemos decir nada porque es blando. Totalmente de Y acuerdo y es después, una excelente descripción. Sí, en las ¿qué otras más? articulaciones veo osteopenia subarticular, Sí. y en algunas falanges impresiona, me parece que no es el caso, pero me impresionaría un poco de reabsorción de los penachos distales, pero no, me parece que no. Penachos distales. O sea, vos decís por Sí, acá, sí, en ese sobre todo, en el segundo dedo, pero acá. sí, Bueno, pareciera, pero me parece que no. bueno, someteremos a votación a ver qué opinan los colegas. Tumefacción de partes blandas también. ¿Perdón? Tumefacción de partes blandas. Tumefacción de partes blandas. Después tiene pinzamiento. Este dedo, sí, está tumefacto. Tiene pinzamiento, muy bien, vayan sumando elementos. Hay unas zonas de aspecto o de crecimiento bulboso, puede ser, ¿no? Muy bien. Unas manos nudosas. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Interfalángicas proximales, distales. Esa última observación es justamente lo que más se destaca. O sea, se ve que son manos nudosas, son manos con nudillos anchos. Fíjense lo que es una epífisis, una diáfisis, miren la epífisis, qué anchos que son. Todas las epífisis. Entonces son esas Pareciera manos... una artrosis, o me equivoco, ¿no? Ah, y vos pensá lo que dijeron tus compañeros recién. O sea, que si vos fuiste el que dijiste que son manos nudosas. Está bien, uno piensa manos nudosas, las manos de la persona mayor, que tiene esos Heberden, esos nódulos de Bouchard, todo eso, son manos nudosas. Pero acá dijeron otras cosas. Dijeron que tiene una osteopenia justarticular. Dijeron que tiene un pinzamiento articular regular y uniforme, lo agrego yo, no creo que no lo dijeron. Pero todo eso suma y no lo debemos dejar de lado. Dijeron también que tiene una tumefacción de partes blandas. Entonces, sumamos todo. El tamaño de los huesos. El tamaño de los huesos, ¿qué pasa? La longitud. ¿Qué pasa con eso? Son más cortos. Son dedos más cortos. Muy bien. En realidad la mano derecha no es igual a la izquierda. Sí, eso por la incidencia. Probablemente esta mano está mejor posicionada que esta otra, donde está media de coté, media acostadito. Pero esta mano sí la estamos viendo más en su extensión. Pero muy bien, entonces si sumamos todo lo que ustedes muy bien dijeron, ahí tenemos la lectura radiológica, que es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan, y entonces después de todo eso, de ahí vamos a sacar el diagnóstico. ¿Por qué no es una artrosis? Y por todo lo que ustedes dijeron. Ustedes dijeron precisamente que tiene la osteopenia justarticular, que tiene el pinzamiento articular, que tiene tumefacción de parte blanda, que tiene los dedos más cortos. Todo eso es de una artritis reumatoidea adulto, pero que comenzó en la edad juvenil. Por eso es que tiene los acortamientos y por eso es que los huesos son más cortos y más anchos. Recuerden, y vamos a ver ahora algunos ejemplos, en la patología juvenil. Pero entonces, esto es un señor que tiene una artritis reumatoidea ahora adulto, pero que empezó antes de los 16 años. ¿De acuerdo el que dijiste de artrosis, que esto no es una artrosis? ¿Sí? Sí, completamente de acuerdo. Bueno. Otro disparo. Hoy me llevé muy mal con la tecnología, ustedes discúlpenme. Esta la vamos a pasar por alto porque es una placa. Recuerden también que en la artritis reumatoidea uno puede tener compromiso de otras articulaciones, más allá de las manos y los pies, que son los que más frecuentemente se afectan. Y acá estamos viendo una enorme erosión en profundidad, distinto de esa erosión marginal, el sacabocado. Esto en el hombro puede llegar a veces verse esta profundidad en una erosión en la artritis reumatoidea. Y el daño sumamente importante que vemos acá, ya no tanto en la escápula humeral, sino miren ustedes la reabsorción del extremo distal de la clavícula, el tercio distal de la clavícula que se transforma como en un pico de flauta,
Esto también lo podemos encontrar no en las artritis reumatoideas que empiezan, sino en aquellas que llevan mucho tiempo de evolución. Y es lo que estamos viendo acá. Esto es un paciente que tiene una severa artritis reumatoidea, que cuando yo vi esta placa pensé si no tenía también una artritis infecciosa agregada. Pero no, lo único que tenía era la evolución de esta artritis tan importante. Vemos en los pies, y sobre todo me interesa que recuerden que el quinto metatarso falángica suele tener lacerosiones y a veces puede ser la única lesión única lesión en artritis reumatoidea, esa quinta metatarso falángica. Y esto es lo que tenía precisamente este paciente. Única lesión en un pie y en esta quinta metatarso falángica con semejante destrucción. Estos son otros ejemplos de compromiso de quinta metatarso falángica y fíjense que el resto, más allá de esto, no está pinzado sino que está doblado. Doblado digo porque está superpuesto. Miren acá, vemos una epífisis que se superpone con la otra y por eso, hueso más hueso, habíamos dicho que íbamos a ver imágenes más radiodensas. Compárenla con la del otro lado, que esto está bien en extensión y esto está un poco en flexión. Entonces acá hablar de pinzamiento del espacio si está en flexión no vale, no corresponde. Seguimos viendo estas erosiones que me interesan que ustedes la visualicen bien porque a veces los pies, no sé por qué motivo, pero no nos llega a ser tan seductores como las manos y no los buscamos. Y fíjense el grado severo de compromiso que pueden tener a nivel de metatarsofalángicas. Prácticamente todas las metatarsofalángicas están sumamente comprometidas con múltiples erosiones. Y esto es lo que queda, miren este desfiladero que quedó de esa erosión con la suma de erosiones, con esta gran reabsorción. Este es un paciente que tiene mucho compromiso de pies y en realidad tenía poco compromiso en las manos. Pero este compromiso de pies tan severo es de igual jerarquía que si hubiésemos visto las erosiones en las manos. Entonces no quiere decir que los pies están allá abajo en cuanto a jerarquía. Están allá abajo cuando estamos parados, pero en realidad la jerarquía es la misma. Cuando uno encuentra erosiones a nivel de metatarsofalángicas, es muy importante saber que tiene el mismo valor que si las encontráramos en las manos. Y hablo de metatarsofalángicas y no hablo de próximas interfalángicas, porque en la radiografía de pie de frente lo único que podemos evaluar bien son las metatarsofalángicas y la interfalángica del dedo gordo. Nunca podemos evaluar las próximas ni las distales interfalángicas en una radiografía de pie. Porque alguien acá puede decir, pero ahí están todos los dedos anquilosados, ahí prácticamente no hay luz. No, eso es porque están en flexión. Si uno quiere ver mejor esto, tendremos que tener al paciente en decúbito ventral, con el pie fuera, en extensión, y el rayo que entre de la planta de los pies. Pero no son técnicas muy fáciles de realizar, por lo tanto, recuerden, y así también siguiendo con este score de Sharp-Van der Heide, lo único que evalúa son las metatarsofalángicas y la interfalángica del dedo gordo. Bueno, este es otro paciente muy interesante que lo vi durante muchos años, que tenía una tremenda, en realidad era muy sintomático, tenía mucho dolor en la tibia astragalina de este lado, pero con un intensísimo dolor que prácticamente no le permitía caminar. Por lo tanto, este paciente terminó con una artrodesis, se le ponen 2 clavijas, se anula la articulación y dentro de todo es bastante funcional y sin dolor. Por lo tanto, tener presente la tibia astragalina como otro de los sitios donde puede localizarse la artritis reumatoidea. Este es un paciente que merecería una discusión larga, por razones de tiempo la vamos a hacer más corta, pero acá lo que llama la atención es un paciente con artritis reumatoidea. Pero cuando yo vi esta imagen de esclerosis en el acetábulo, pensé que también podía llegar a tener un proceso infeccioso. Es una imagen en beso, como están descritas en los libros clásicos por ahí en una tuberculosis. Pero en realidad el paciente se le buscó y lo único que se encontró fue que tenía una artritis reumatoidea con una imagen muy peculiar
de esclerosis a nivel del acetábulo en esa coxofemoral. Este es otro paciente y sirve para ese dicho tan famoso que yo lo sostengo, que no hay enfermedades sino que hay enfermos, y entonces tenemos un paciente con una artritis reumatoidea cuya cabeza de fémur impacta sobre el acetábulo y este acetábulo se hace el sonso y no puede reaccionar y no hace absolutamente nada y permite que esa cabeza de fémur penetre en la cavidad pelviana. O sea, esto es una protrusión acetabular severa. Esta protrusión acetabular en un paciente que se defendió nada es muy difícil de solucionar, porque cuando uno, por supuesto, esto irá a prótesis, pero requiere de una malla, en fin, una malla de refuerzo. Son cirugías mucho más complejas que aquellas que no tienen la protrusión acetabular. Y si se miran este paciente, también con una artritis reumatoidea, con compromiso bilateral de las caderas, este paciente hizo esta proliferación, este osteofito, que fíjense que también en la parte inferior, entonces lo que hace es defenderse, y se defiende muy bien, a tal punto que evita esa protrusión, y no solo la protrusión, sino una subluxación. O sea que este es un paciente que, si bien tiene la misma enfermedad, se ha defendido de una manera tal que es casi normal en su función. Por supuesto que esto, si el paciente camina con poco o nada de dolor, yo no lo voy a mandar a poner una prótesis ni por casualidad, ni por casualidad. El paciente, en este caso el osteofito, es bienvenido. Gracias osteofito, gracias que el hueso reaccionó. Compromiso de rodillas, ustedes saben que la artritis reumatoidea, como les mencioné, afecta muchas articulaciones y las rodillas no están exentas. A veces hacen este tipo de lesión con aplastamiento. Fíjense cómo se aplasta el platillo tibial, el cóndilo femoral hace impacto y el platillo tibial se va aplastando. Lo mismo ocurre del otro lado. Son artritis reumatoideas muy severas. Ni que hablar de este paciente que tiene una luxación de caderas, en un paciente que estamos viendo una artritis reumatoidea librada a su propia evolución. O sea, acá no ha habido ningún tipo de tratamiento mediante, salvo algún DAINE que seguramente tomó por su cuenta. Esta placa la traje para que ustedes me digan qué les parece. Cada tanto, a medida que vamos avanzando en las charlas, yo les voy a traer alguna imagen anterior para que ustedes vean y hagamos un repaso conjunto. Miren la placa, describan la placa y después me dicen cuál es el diagnóstico más probable de acuerdo a la descripción que ustedes hagan. Yo no escucho nada. ¿Tiene un pinzamiento severo de interfalángicas proximales y distales prácticamente anquilosadas? Sí. Todas. Bien. Y pareciera tener, esclerosis subcondral y erosiones, parecieran alas de gaviota, sobre todo en las distales. Bueno, y en las proximales también. Ahí, acá, bien. Yo escucho siempre a los mismos, no sé si son ellos los únicos que están o hay alguien más escondido. Hay gente escondida. Estamos gente escondida. Bueno, ¿alguno de los escondidos quiere dar presente con su voz? ¿Quiere participar? No, Lo que pasa es que están también sin cámara, entonces vamos a exigir poner la cámara directamente. A ver, igual que los chicos, me parece igual que los chicos, y aparte las metacarpofalángicas se las ve bastante sanas, o sea, un poco pinzadas, pero no. Bien, muy bien. Entonces, de los que hablaron, ¿cuál sería el diagnóstico de esta enfermedad? Y parecen más Artrosis, OA. parece. Una osteoartritis.
Muy bien. O sea que este paciente tiene una osteoartritis erosiva, porque tiene muchas erosiones, mucho más de las que uno esperaría en una OA no erosiva. No es una imagen de una OA nodal, como también vamos a ver cuando corresponda a ese capítulo, porque acá no hay mucha proliferación. ¿Se acuerdan que antes dijeron manos nudosas, cuando estábamos hablando de la otra placa, que era una artritis reumatoidea? Esto es una placa que no es nudosa, pero sin embargo tiene erosiones importantes acá a nivel central. Estas hablaron también que tiene un poco de esclerosis, y el compromiso a nivel de distales y a nivel de próximas interfalángicas también nos habla de que esto es una OA erosiva. Muy bien para los 3 o 4 que hablaron. Esta la vamos a pasar, la vamos a dejar para más adelante. Vamos a ver un par de radiografías de chicos. No sé si hay pediatras entre ustedes, por ahí alguno hay, pero si no, sepan por ahí que alguno de los chicos por ahí ya tiene una edad después de 17, 18 años y los empieza a ver, y sepa que los chicos, como habíamos mencionado la vez anterior, aumentan el tamaño de los núcleos en un principio los núcleos de osificación, compárenlos con esta rodilla que es normal, tanto del fémur como de la tibia, comparen esta tibia, este núcleo de osificación de esta tibia con este, o del peroné. Estos núcleos, esto está todo aumentado, y acá ya ustedes ven que está tendiendo a la osificación. Este núcleo ya se va a cerrar. Por lo tanto, si bien al principio son más grandes, como habíamos dicho, terminan siendo más cortos. Esto es una mano también de un chico, pero simplemente para que vean esto que también mencionamos antes. Son huesos cortos y anchos. Comparen con este hueso prácticamente normal, esta primer falange del cuarto dedo con esta primer falange del tercer dedo, o esta. Esto es un hueso gordo, crece por aposición, crece a lo ancho y no en longitud, por eso terminan siendo más cortos. Bueno, este es otro paciente con una AR terriblemente severa, y lo traigo porque habíamos visto recién erosiones centrales, ¿cierto? Y uno dice, esto también es una erosión central, como acá, estamos en presencia de una OA erosiva. ¿Ustedes piensan que esto es una OA erosiva? No. No, de ninguna manera. Esto, fíjense, a nivel de metacarpofalángicas, el daño sumamente importante, las grandes destrucciones. Acá ya casi como un penciling cap. Entonces, el final de una artritis reumatoidea o de una artropatía psoriática es común. O sea que a veces uno no puede diferenciar, cuando ya estamos en el estadio final, muy agresivo, no podemos diferenciar si es una AR o una artropatía psoriática. Si uno mira esto, es una imagen de penciling cap de una psoriasis. Vemos que tiene compromiso de interfalángica, sí, proca, pero tiene mucho compromiso de próxima, mucho compromiso de metacarpo. O sea que a mí no me importa si con esta placa usted dice, y para mí es una R o para otro será, para mí es una artritis psoriática. No importa, acá ya vamos a tener un montón de otros elementos que fueron transcurriendo a lo largo de todos los años de evolución que tiene este paciente. Y esto es para todos los jóvenes, que cuando uno dice, ojo, el tratamiento de la artritis reumatoidea debe ser muy precoz, se debe iniciar muy precoz. ¿Por qué? Porque puede ser una enfermedad tan agresiva como demuestra esta placa. Ojo con esto, ustedes están considerando ya las artritis reumatoideas como que parece que lo tienen todo bajo control. Ojalá sea así, pero muchas veces las artritis reumatoideas vienen a la consulta, como ustedes saben, después de unos años de evolución, ya con estas deformidades, no malformaciones, deformidades tan severas, que acá no tiene ningún sentido agregarle un biológico, un yaquinib o lo que quieran, porque ya es tarde. Esto es ya para resolución quirúrgica eventualmente. Miren ustedes la anquilosis terrible en un pie, que nuevamente no sabemos si esto es una artritis reumatoidea o una artritis psoriática. Yo no sé qué es eso. Para mí puede ser cualquiera de las dos cosas, está todo prácticamente
anquilosado. Para ir terminando, porque me van a matar los que están esperando que las chicas cocinen la cena para sus maridos, o los maridos a sus chicas, no sé. Pero bueno, esto es para que vean la reabsorción del extremo distal de la clavícula. El cuello tiene suma importancia. El pinzamiento interapofisario C2, C3 es muy... Dios mío. Voy a hacer un curso de tecnología urgente porque... Le decía, el pinzamiento C2, C3 es muy de la artritis idiopática juvenil, pero también se puede ver en el adulto, como vemos acá. Esto no es juvenil porque los huesos, las vértebras, no están hipoplásicas. Quiere decir que esta anquilosis se produjo en la edad adulta. Y para ir terminando ya, recordar las subluxaciones atlantoaxoideas, fundamental en todo paciente que tiene artritis reumatoidea, al menos de 2 o 3 años de evolución o más. Las subluxaciones pueden ser anteroposteriores, pueden ser laterales, pueden ser verticales, que son las que impactan y son las de mayor compromiso. Esto es para ver la subluxación anteroposterior. ¿Qué se mide? Cara posterior del arco anterior del atlas, cara anterior de la apófisis odontoides. Esta distancia normalmente no debe medir más de 2,5, 3 milímetros. Esto es una placa en posición neutra de perfil. Si uno quiere o tiene dudas, hace en una de máxima flexión. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que aumenta este espacio. ¿Por qué? Porque esa sinovitis persistente en esa articulación atlantoaxoidea aflojó el ligamento transverso, que es el que sostiene al odontoides. Entonces, al no tener esa fijación, entonces se produce, al hacer la máxima flexión, este distanciamiento, esa subluxación anteroposterior. Otro ejemplo, otro paciente, esto mide prácticamente 10, 12 milímetros. Esta es la subluxación lateral. Esto Pregunta, es la que... doctor. Sí, digan. En el punto de corte, para decir si está subluxado o no en la radiografía en máxima flexión, ¿es igual? ¿2.5 milímetros? Sí, 2.5. La odontoide siempre tiene que acompañar. Cuando no acompaña es porque está flojo el aparato de sostén. Y entonces ahí vas a ver la subluxación. O sea que la medición es la misma en neutro o en máxima flexión. Yo siempre digo que si vos tenés en neutro y ya ves el espacio aumentado, yo no tengo duda que cuando vaya a la máxima flexión va a estar aumentado más todavía. Pero esto tenerlo presente, muy presente, sobre todo en pacientes con artritis reumatoidea que van a ir a una cirugía. Porque si el anestesiólogo no tiene presente esto y le va a hacer una intubación endotraqueal con el cuello en máxima extensión, podemos tener complicaciones neurológicas severas. Bueno, estas son cirugías, no importa tanto, son cirugías que se hacen precisamente para, esto es un injerto óseo, bien, occipito, atlantoaxoidea, y a veces llega hasta la tercera vértebra cervical. Y esta última es para ver estos nódulos reumatoideos, manifestación extraarticular que puede verse en hasta un 15-20%, son nódulos que están lejos del ilio, por lo tanto son fáciles de reconocer. A veces cuando hay dudas, por supuesto, hay que hacer otro estudio más importante, pero los nódulos suelen ser más periféricos acá y son, por supuesto, nódulos que corresponden a la artritis reumatoidea. Y entonces, las lesiones radiológicas en la artritis reumatoidea de reciente comienzo, lo que estuvimos hablando. Vamos a encontrar un aumento periarticular de partes blandas, una osteopenia perio yuxtaarticular y un aumento del espacio articular que, como dijimos, es muy raro de ver. Todas estas cosas, tanto el aumento periarticular como la osteopenia perio-yuxtaarticular, lo podemos encontrar también después, no solamente en el inicio, sino que esto tiene valor cuando es solamente la única lesión que encontramos. O sea que, como habíamos visto en otras placas, si hay ya erosiones, que tenga un aumento periarticular de partes blandas, o una osteopenia perio-yuxtaarticular, a mí no me aporta nada. Y como conclusiones,
la radiología siempre, cuando uno sospecha un paciente que tiene artritis reumatoidea, hay que solicitar una radiografía contralateral cuando esas lesiones son muy pequeñas y necesitamos estar seguros de que esa lesión existe. Entonces, si la contralateral, por ejemplo, le duele una rodilla y la otra no, entonces necesitamos tener bien presente que la contralateral nos va a permitir diferenciar si hay o no, por ejemplo, un pinzamiento. Es un excelente método para el diagnóstico diferencial y para la evolución de la artritis reumatoidea. Muy importante esto. Recuerden que ese score famoso de Sharp-Van der Heide justamente mide la evolución de la artritis reumatoidea por la radiografía. Y es de relativa utilidad, como ustedes han visto, en la artritis reumatoidea de reciente comienzo, y en esos casos, por supuesto, hay que complementar con otros estudios imagenológicos, como la ultrasonografía, resonancia, etc. Y recordar que la próxima vamos a ver espondiloartritis el próximo lunes a las 19 horas, espero que con menos complicaciones tecnológicas, para que ustedes puedan aprovechar todo y yo no tenga muchos síntomas de lesión precordial. Bueno, muchas gracias entonces por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, de nada. Gracias, doctor. Gracias. Muchas Bueno, gracias. ¿tienen Bueno, alguna los duda? liberamos. ¿Los ¿Eh? liberamos? Como ustedes Sí, quieran. Sí. no tengo preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o la deja para la semana que viene, la piensa, pero si no, abre el micrófono y la hace. Sí, doctor. Para la luxación atlantoaxoidea vertical es la otra, ¿no? ¿Cuál es el punto de corte? Para la vertical no es radiografía. Para la vertical lo único que tenés que pedir es una resonancia magnética, no lo vas a ver en radiografía. Así que no está indicado pedir una radiografía si uno sospecha una subluxación atlantoaxoidea vertical. ¿Y en tomografía se puede ver o tampoco? En tomografía también se puede llegar a ver. Mejor es una resonancia, porque ahí te va a dar más las partes blandas y vas a ver mejor qué tipo de impacto está haciendo. Ok. Gracias. No, Yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo diferencio si estoy viendo, por ejemplo, en una radiografía de manos bilateral, si estoy viendo la derecha y la izquierda, ¿hay algún patrón? No me acuerdo de eso, si hay algún patrón que diga, no sé... Si es derecha o izquierda. O sea, vos lo que me querés preguntar si una radiografía de la mano derecha es distinta a la mano izquierda. Claro, cuando me llega una placa a mí, que no me dice... No, habitualmente eso lo tiene que marcar el técnico. O sea, si el técnico no le pone la D o la I, no identifica, es lo mismo, porque si vos la ponés de un lado vas a verlo así, eso es común. Yo pongo la placa en el negatoscopio y le digo al paciente, mire, usted acá en la mano derecha, no, pero es a la izquierda, me dice. No, bueno, lo pongo del otro lado. Yo estoy acostumbrado a verla de determinada manera, pero no es que vos mirando podés saber cuál es derecha y cuál es izquierda. No, pero quizás en radiología se sigue un patrón y todo, no sé, la sacan de una determinada manera y... Repito, eso es cuestión del técnico que saca la placa, que la identifica y que uno normalmente tendría que venir identificada con una D y con una I, pero si no, no tenés forma, no hay forma, salvo que el paciente tenga el anillo que no se lo pudo sacar, le mirá la mano, lo tiene a la izquierda, bueno, está a la izquierda, pero si no, no hay ninguna, no es que la mano derecha sea distinta a la izquierda, en general, por ahí son distintas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, algunas cosas para recordarles, que si quieren mandar las placas, se la pueden mandar a Roberto. Algunas cosas para mejorar por ahí, cuando está la radiografía, es conveniente oscurecer donde están ustedes el ambiente para verlas mejor y alejarse un poco, porque eso las magnifica y le saca brillo a la radiografía, así que
tengan en cuenta esas cosas para ustedes ver mejor las placas, sobre todo cuando están muy iluminadas las radiografías. Y bueno, si quieren mandar las placas, se las mandan a Roberto, y si tienen alguna consulta para la semana que viene o dudas, también se las pueden mandar a él. Bárbaro. Ok, gracias. Y por favor duden, porque a mí lo que me preocupa de esto es que están 3, 4 participando, y yo creo que es un momento para equivocarse, como les digo siempre. Si lo saben todo, están perdiendo el tiempo. Así que hablen, digan, lean la placa, que es lo básico para poder hacer una lectura radiológica adecuada. No sirve de nada que yo les muestre. Ustedes solo tienen que saber. Y por eso Todas las dudas que no se saquen ahora la van a tener adelante de los pacientes, así que sería mejor que se las saquen ahora, que tienen un profesor que se las va a sacar y que tiene experiencia en esto, así que aprovechenlo. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao.